Justo cuando Clara terminó de hablar, un sonido ensordecedor dejó a Lucas paralizado. Era una sirena, una alerta que rompió la calma de la playa. La gente comenzó a mirar hacia el mar, sus rostros reflejaban confusión y miedo. Lucas apenas podía pensar. La historia de Clara giraba en su mente como un torbellino. ¿Era realmente una hija perdida de un magnate? ¿Qué implicaría eso para ellos? Pero pronto, el caos de la playa robó su atención. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucas, girándose hacia Clara. Ella frunció el ceño, sus ojos dilatados por la preocupación. «No lo sé, pero no es bueno». Entonces, lo que parecía ser un grupo de surfistas en el horizonte comenzó a acercarse a gran velocidad. Lucas entrecerró los ojos y pudo distinguir algo más que tablas de surf. Un bote de policía con luces parpadeantes avanzaba sin tregua. «Rápido, hay que irnos de aquí», le dijo Clara, tomando su mano. Pero antes de que pudieran moverse, un estruendo resonó. Un grito desgarrador salió de entre la multitud y todos giraron hacia la dirección del sonido. Lucas vio a un hombre asomando por el borde de la playa, tambaleándose. Su ropa elegante, desgastada y mojada, lo delataba. Era su padre, el magnate que siempre había evitado. «¡Lucas!», gritó, con una desesperación que Lucas nunca había visto en él. «Win, necesito hablar contigo». La mirada furiosa de su padre llenó de tensión el ambiente. Era como si el mundo se detuviera por un momento. Lucas sintió que el corazón le latía en la garganta y miró a Clara, cuyas manos temblaban. «Esto no es lo que parece», dijo Clara, pero Lucas estaba cada vez más confundido. ¿Qué significaba eso? Su mundo era una burbuja frágil y ahora parecía que todo iba a estallar. El hombre de traje se plantó frente a ellos, sudoroso y con los ojos desenfrenados. Miraba intensamente a Clara. «¿Qué demonios haces aquí? ¿Por qué no estás en tu lugar?» «¿Qué estás diciendo?». Lucas intervino, pero todo se desbordaba. Su padre se volvió hacia él, la reina reflejada en su rostro. «Ella es parte de esto, Lucas. Ella es la razón por la que nuestra familia fue destruida». Aquellas palabras golpearon a Lucas como una ola devastadora. «Destruida». Clara trató de hablar, pero el padre de Lucas continuó. «No puedes confiar en ella. Ella vino aquí para deshacer todo lo que hemos construido». Las palabras de su padre eran dagas, y cada una se clavaba más hondo. De repente, el cielo se oscureció, una tormenta imprevista se desató, y el frío viento marino heló la piel de Lucas. La gente comenzó a retirarse, algunos murmuraban, otros temían por la seguridad de sus familias. El caos crecía a su alrededor, y Lucas sintió la presión de la tormenta, tanto interna como externa. «Pero, Clara, ¿qué fue lo que hiciste?», preguntó Lucas, buscando respuestas en su mirada. Ella respiró profundo, y su rostro se transformó. Había miedo, pero también algo más, determinación. «No soy quien piensas, Lucas. Hay más en juego aquí». «¿Tu padre?». Antes de que Clara pudiera terminar la frase, una luz brillante iluminó el cielo y una explosión dio lugar a una nube de polvo y pánico. Clara desapareció de su vista, y Lucas se sintió atrapado en un mar de preguntas y miedo. La última imagen que tuvo de ella fue elevada hacia el cielo, casi como un eco de la tormenta. De sus labios, él escuchó un susurro que perdía fuerza. el secreto que guardamos». Pero entonces todo se volvió negro. Lucas tambaleó. Su padre, Clara, el secreto. Su vida perfecta se desmoronaba ante él, y se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Por qué su mundo estaba tan al borde del colapso? Todo lo que creía conocer estaba listo para despegar en 1000 pedazos, pero la verdad seguía oculta tras las sombras de la tormenta. Lucas tambaleó. La oscuridad lo envolvió y su mente luchaba por asimilar todo lo sucedido. Clara había desaparecido y el terror comenzó a poder. Pero antes de que pudiera hacer una pregunta, una explosión resonó con fuerza, haciendo que la playa temblara. La arena voló a su alrededor como si un misil hubiera impactado. Gente gritaba y el caos se desató. Lucas apenas podía mantenerse en pie. Esa luz brillante había provenido del mar, y un horrible presentimiento se apoderó de él.
¿Qué estaba pasando? Justo en ese instante, el mar parecía agitarse. Una sombra emergió, enorme y oscura, y las olas comenzaron a chocar con furia. La figura se acercaba, más grande y aterradora a medida que se acercaba a la orilla. ¡Corre!, le gritó su padre, apuntando al mar. Pero Lucas permaneció paralizado, la vista fija en la monstruosa sombra que se acercaba. La multitud también estaba paralizada, muchos con ojos desorbitados y manos temblorosas. De pronto, la figura emergió del agua, y Lucas sintió que su sangre se helaba. No era un monstruo marino, sino algo mucho más devastador, un barco enorme, arrastrado por la corriente, como si el mar hubiera decidido desatar su furia. Pero más allá de la sorpresa, un grito desgarrador atravesó el aire. Clara había aparecido de nuevo, luchando en el agua entre los escombros del barco. Su rostro reflejaba terror y determinación. Lucas la vio extender la mano, sintiendo que el tiempo se detenía. «¡Clara!», gritó, pero su voz se ahogó entre el bullicio. Ella estaba a punto de ser arrastrada por la corriente, pero lo que lo sorprendió aún más fue su mirada. Clara no solo pedía ayuda, había un destello de desesperación en sus ojos, como si supiera algo que Lucas ignoraba. El barco se desgarró, y en un instante, Clara desapareció entre los escombros. No podía ser. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía ahora con una tristeza que le desgarraba el alma. ¡Clara!, la multitud también gritaba, pero su atención se desvió a la figura que emergía del mar. Sin embargo, no era el barco lo que había cambiado todo, sino lo que había en su interior. Un contenedor, un maletín negro que fluyó hacia Lucas. 2 hombres uniformados aparecieron detrás, sus rostros serios, y en sus manos llevaban algo envolvente, un documento. Uno de ellos se acercó a Lucas. «Tú», dijo el hombre, señalándolo, «eres parte de esto. Tu familia tiene que responder». Las palabras del hombre resonaron como un eco en su mente. ¿De qué hablaban? ¿Qué estaba pasando? Enfrentó a su padre confundido. «¿Qué te está pasando? ¿Qué tienen que ver con nosotros?». Su padre se retorcía, la desesperación grabada en su rostro. «Eran mis errores, lo que hiciste. No sabes lo que Clara es para nosotros. No lo puedes entender». Lucas sintió que la tierra se desmoronaba bajo él. «¿Qué quieres decir? Clara fue la que me salvó». Pero su padre extendió una mano. «No, Lucas, no lo entiendes. Clara no es quien dice ser. Su pasado está conectado a un legado que nosotros hemos ocultado por generaciones». El corazón de Lucas latía desbocado. Su mente se llenó de confusión. ¿Qué legado? Clara, la chica que había buscado su libertad y lo había rescatado. ¿Una mentira? ¿Todo lo que había creído se volvería polvo? Las voces de la multitud se tornaron un caos de murmullos, y en el aire pesado, una nueva tormenta amenazaba. El brillo del maletín negro provocó un estremecimiento. Lucas dio un paso hacia atrás, preguntándose si lo que había creído de Clara era real o solo otra mentira en su vida llena de falsedades. Miró a su padre y luego al lugar donde Clara había desaparecido. ¿Quién es realmente? La pregunta fue solo un susurro, pero resonó en sus oídos como un clamor. Lucas sintió que el mundo se quebraba. La verdad, esa verdad que siempre había estado oculta, estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero a qué costo? Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La presión de la multitud, el estruendo de la explosión y el miedo en los ojos de su padre lo envolvían. «¿Qué legado?», susurró, un nudo en la garganta. El hombre con el maletín negro lo miraba con frialdad, mientras la gente a su alrededor murmuraba, confundida y asustada. «Escucha, Lucas», dijo el hombre, acercándose más. «No tienes idea de con qué has estado lidiando. Clara no es solo una indigente. Es la pieza clave en un rompecabezas que amenaza a tu familia». Pero antes de que pudiera continuar, el cielo se iluminó de nuevo. Un relámpago rasgó la oscuridad, haciendo que el corazón de Lucas se detuviera un instante. «Espera, ¿de qué hablas?», exigió Lucas, mirando a su padre, buscando respuestas. Pero su padre solo se volvió a la multitud, intentando mantener el control. «Esto no es como crees, Lucas», repitió el hombre, su voz firme.
A su alrededor, algunos comenzaron a retroceder, el pánico comenzando a apoderarse de ellos. ¿Qué escondes, papá? Lucas miró a su padre, su voz temblando. ¿Significa que Clara tiene algo que ver con esta amenaza? Dímelo. Nadie debe saber la verdad, murmuró su padre, pero el hombre con el maletín interrumpió. Demandamos respuestas y el tiempo se agota. Clara es parte de una herencia que muchos quisieran callar. Cada palabra parecía un golpe, y Lucas sintió que el aire se le escapaba. Todo de repente se volvió un caos. Otra explosión retumbó, esta vez más cerca. La arena se aglomeró en el aire, y Lucas, incapaz de pensar, sintió que alguien lo empujaba. Era Clara, emergiendo entre los escombros, aún con rasgos de determinación. «Lucas», gritó, levantando la mano en un gesto desesperado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y miedo. «Debo explicarlo todo». Pero antes de que pudiera decir más, un grupo de hombres armados apareció a su lado, apuntando a Clara sin dudar. «No te muevas», gritó uno, su voz grave como un trueno. La multitud retrocedió, y Lucas sintió que el alivio que pudo sentir en su pecho se evaporó en el aire denso. «Clara, corre», él gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. Clara se mantuvo firme, desafiando a los hombres con mirada desafiante. «No soy la amenaza», dijo con voz baja. «La verdad es mucho más oscura de lo que creen. He estado buscando respuestas, no conflictos». Pero las palabras no parecían alcanzar el oído de nadie. Uno de los hombres presionó un botón en su radio y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es hora de acabar con esto», dijo el hombre, y de repente todo se volvió un torbellino. Una escena se desplegó a su alrededor. Los hombres armados levantaron sus armas, la multitud comenzó a gritar, y Lucas sintió el mundo desvanecerse. Sus padres, su vida de lujo, el mismo Clara, todo comenzó a desdibujarse. «Esperen». Lucas intentó gritar, pero el sonido fue ahogado por el llanto y el pánico. Y en ese momento crítico, el hombre con el maletín negro dio un paso adelante. «Este juego ha terminado. Todo lo que ha estado oculto tiene que salir a la luz». Y cuando pronunció esas palabras, el cielo se iluminó una vez más. Pero esta vez no fue un relámpago. Fue un dron que descendía a toda velocidad, con una cámara apuntando directamente a Clara. «No, no, Clara», Lucas gritó, extendiendo la mano como si pudiera detener el desastre. Pero en un instante, el dron soltó un cilindro que explotó en una nube de humo, separando a Lucas de Clara, mientras las voces se tornaban en gritos desgarradores. Cuando el humo se disipó, Clara había desaparecido. «¿Dónde está?», Lucas buscó en la desesperación, su corazón palpitando en su pecho. Todo lo que había creído, todo se había vuelto un caos de incertidumbre. «Ella es más de lo que piensas, y aún así es lo que hemos estado buscando», dijo el hombre del maletín, mientras Lucas lo miraba como si fuera un extraño. Su mundo, la vida de privilegio, todo lo que pensó saber se desmoronaba ante sus ojos. «Di la verdad, papá. ¿Quién es realmente Clara?». El hombre negro sonrió ligeramente, pero sus ojos revelaban desdén. «Dentro de poco lo entenderás todo, y cuando lo hagas, estarás en medio de un juego que no puedes controlar». Y mientras el caos continuaba a su alrededor, Lucas sintió que la noche se cernía, y en la bruma de la incertidumbre, una pregunta se apoderó de él. ¿De verdad sabía quién era Clara? ¿Quiénes eran realmente sus padres? Con su mundo tambaleándose, se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. ¿Y si lo que pensaba que era la verdad era solo otra niebla en la tormenta? Lucas sintió que el tiempo se detenía. Las voces se desvanecían, el dron zumbando, la multitud gritando, su padre mirando con terror. ¿Qué legado? Cada pregunta cortaba el aire tenso. ¿Quién era realmente Clara? Las palabras del hombre del maletín resonaban en su mente como un eco implacable. De repente, un fogonazo iluminaron el cielo. La visión de Clara en el mar, su mano levantada, paralizó a Lucas. ¿Podría ser que ella sabía algo que él ignoraba?
Se sintió atrapado entre el pasado y el presente, como un náufrago en la tormenta. Pero en ese instante, un estruendo aterrador reverberó en el aire. Era un sonido como un trueno, pero mucho más aterrador. Lucas miró a su alrededor. Entonces vio la fuente del caos. Una gran explosión se produjo no muy lejos de donde él estaba, cerca del agua donde Clara había desaparecido. Una nube de humo gris y espeso se alzó como un monstruo devorador. La multitud gritó y empezó a correr desesperada. ¡Clara!, Lucas gritó, pero la voz quedó ahogada en el tumulto. El caos se apoderó de él. La gente empujaba, tropezaba, la arena volaba a su alrededor. Sentía que el aire se le escapaba. Lució como una corriente interminable de pánico. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? En medio del frenesí, algo lo detuvo. Una figura emergió del humo. Era Clara, pero algo en su mirada había cambiado. En lugar de terror, había una calma desafiante en su rostro. Su cabello estaba desordenado, el rostro empapado, pero sus ojos brillaban con una claridad que lo dejó sin aliento. Lucas. Su voz resonó y por un segundo el tiempo se detuvo de nuevo. Pero no era el destello de emoción que él esperaba. Había un peso en sus palabras. Necesito que me escuches. Todo lo que sabes es mentira. Tú y yo somos parte de algo mucho más grande. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Empezó a dar pasos hacia ella, pero la multitud se movía como un río agitado. Sus cuerpos lo empujaban. Tu padre no es quien dice ser, continuó Clara, su voz firme a pesar del caos. Todo este tiempo ha estado protegiendo un secreto que puede destruirnos a todos. Y yo estoy en el centro de todo. Lucas sintió que su mundo colapsaba. La confusión lo invadió. ¿Qué secreto? No. ¿Qué estás diciendo? Clara, dijo ella, su mirada oscura y seria. No puedo explicarlo todo ahora, pero si no hacemos esto juntos, estaremos perdidos. No somos solo un chico y una indigente. Somos parte de una antigua lucha que ha dado forma a nuestras familias. Tú y yo estamos conectados de una manera que, antes de que pudiera terminar, un nuevo sonido cortó el aire. Ruidos de sirenas. Lucas miró hacia atrás. Un convoy de coches de policía llegaba, sus luces parpadeando como criaturas enloquecidas. Un hombre del lado del coche gritó: ¡Al suelo! ¡No se muevan! La multitud entró en pánico, y en ese momento de confusión, Clara fue arrastrada hacia atrás, perdida en el caos. Lucas sintió que el vacío crecía en él. No podía dejar que se la llevaran. «¡Espera!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Mientras los oficiales entraban en la escena, uno de ellos se aproximó a Lucas. «Tú», dijo el policía con autoridad. «Ven aquí». El mundo de Lucas se desmoronaba. ¿Qué está pasando? Clara. En su mente todo giraba. Él intentó avanzar, deshacer el bloqueo en su corazón, pero la mano del policía lo tomó del brazo. «Es hora de que hables. Tu familia está implicada en algo muy grave». Lucas sintió que su cabeza daba vueltas. En un instante, todo lo que había creído sobre su vida se estaba desmoronando. Las luces de la policía iluminaban su cara, y escuchó el murmullo entre la gente. ¿Qué es lo que él sabe? ¿Quién es realmente su padre? Y entonces el hombre del maletín negro se acercó. «Lucas, ven aquí», urgió con una voz suave pero amenazante. «Aquí es donde comienza la verdad». Pero antes de que pudiera actuar, un grito resonó desde el mar. Clara volvió a aparecer, pero algo brillaba en sus manos. Era un dispositivo extraño. «Lucas, esto es lo que necesitas», gritó, mientras el agua tras ella se agitaba violentamente. Una oleada de angustia recorrió a Lucas. La tormenta que había en su vida se tornó tangible. «Clara, ten cuidado». Y entonces ella apretó un botón en el dispositivo. El alba se hizo una sobre la playa. Luces brillantes cubrieron el mar, y Lucas se dio cuenta de que no solo su mundo personal estaba en juego, sino algo más, algo que cambiaría la historia. Clara estaba implicada en una conspiración más grande, y él no tenía idea de lo que eso significaba.
Fue entonces cuando sintió el nudo en su estómago. Todo estaba cambiando, y mientras un destello de luz emergía del agua, pensó, ¿quiénes somos realmente? Y el mar resonó, como si respondiera a su pregunta. Se confirmó que el caos era solo la antesala de algo que aún no podía imaginar, una batalla que desdibujaría las líneas entre su familia y el mundo que creía conocer, una lucha que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Pero, ¿a qué costo? La luz que desprendía el dispositivo recién activado por Clara brilló intensamente y Lucas parpadeó, cegado por el destello. Todo parecía suspendido en el aire por un instante, pero apenas pudo procesar lo que sucedía antes de que el caos regresara. Clara había dicho que todo lo que creía era mentira, que su padre no era quien decía ser. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de secretos podían estar resguardando con tanto celo? A medida que el sonido de las sirenas se intensificaba, el mar comenzó a agitarse. Lucas sintió una punzada de miedo. Miró a su padre, cuyos ojos revelaban más desesperación que nada. ¿Qué hiciste?, preguntó Lucas, su voz temblando. ¿Qué significa todo esto? Pero su padre no respondió. Estaba centrado en Clara, quien intentaba mantenerse firme mientras el mar rugía a su alrededor. «Clara, ven aquí», Lucas gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. En ese momento, el océano pareció cobrar vida. Las olas subieron, y una sombra oscura emergió de las profundidades, aturdida por la luz del dispositivo. Lucas miró con horror. No era un tiburón, ni una criatura de otra dimensión, sino un enorme submarino, y su corazón se detuvo cuando reconoció su insignia, la misma que lucía en las instalaciones de su padre, las que habían trabajado en secreto durante años. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucas, atrapado entre la incredulidad y el pánico. El submarino comenzó a desinflar aire hacia la superficie, generando burbujas que estallaron en chispas de agua. Lucas se dio cuenta de que no solo estaban en peligro, sino que todo lo que su familia había construido estaba saliéndose de control. En ese momento, Clara gritó, «Lucas, escúchame, lo que voy a decir es más importante que todo esto». Pero antes de que lograra continuar, un fuerte golpe resonó. Una explosión sacudió el aire, y el submarino empezó a hundirse, dejando un rastro de fuego y humo en su camino. En un instante, Lucas sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Clara se arrojó hacia él, mientras la multitud retrocedía aterrorizada. «Debemos irnos», gritó. Entonces, el hombre del maletín negro dio un paso al frente. «Esto no ha terminado». Su voz era firme, pero su expresión mostraba nerviosismo. «Este fue solo el primer aviso. Los que están detrás de todo esto no se detendrán». Lucas lo miró confundido. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué sabía? La escena se movía tan rápido, las piezas del rompecabezas se complicaban. Lucas sintió que su corazón se disparaba. Lo que tenía enfrente era más que un juego familiar. Era un enfrentamiento con el pasado. «Todo gira en torno a la sangre, Lucas», dijo Clara, su voz apenas audible sobre los gritos. «¿Qué sangre?». Lucas apenas podía entender. La multitud se alejaba, y su padre se mantenía al margen, observando como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Clara, con la mirada intensa, continuó, «Tu familia y la mía estamos conectados más de lo que crees». «¿Cómo?», preguntó mientras las llamas del submarino iluminaban la noche oscura. De pronto, el hombre del maletín intervino. «Esa conexión puede ser la clave para detener esto, pero necesitamos más tiempo. Ellos vienen». En ese momento, una sombra se cernió sobre ellos. Una extraña nave comenzó a descender del cielo, con luces parpadeantes que se reflejaban en los rostros aterrados de los que estaban cerca. Lucas sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Clara, no podemos quedarnos aquí», gritó. Pero cuando trató de correr hacia ella, una figura emergió de las sombras. Era su madre. La miró confundido. «¿Mamá?». Ella llevaba un vestido negro, mojado y lleno de barro. La expresión en su rostro era una mezcla de miedo y resignación. «Lucas, hay algo que debes saber. Clara no es lo que parece. Tu vida, nuestra vida, es una ilusión». Las palabras le golpearon con fuerza. «¿Qué? No puede ser». La incredulidad lo ahogó.
Pero mientras su madre se acercaba, un rayo iluminó el cielo, revelando una imagen imponente. Su madre tomó la mano de Clara y dijo: «La verdad es más oscura de lo que piensas. Necesitas decidir de qué lado estás, Lucas. El tiempo se agota». El corazón de Lucas latía con fuerza. ¿De qué lado debía estar? En un momento, la conexión que había sentido con Clara se tornó en una maraña de incertidumbre. ¿Qué era real? Antes de que pudiera procesar esto, la euforia y la desesperación explotaron a su alrededor, y el trueno resonó, acompañado de gritos en la distancia. De repente, recordó lo que Clara había dicho sobre la sangre. Un nuevo estallido sacudió el terreno, y el caos se intensificó. Las luces parpadeantes en el aire se volvieron aún más brillantes, y Lucas comprendió que todo su mundo, su familia, sus secretos, todo estaba a punto de desmoronarse irremediablemente. «¿Qué estás diciendo?», exclamó, buscando respuestas en las miradas de ambos. Mientras las sombras se acercaban y la verdad comenzaba a revelarse, Lucas se sintió atrapado en una tormenta que apenas empezaba. La noche no había hecho más que comenzado, y la clave para sobrevivir estaba más cerca de lo que pensaba. Pero el costo era más alto de lo que jamás había imaginado. Todo lo que conocía estaba a punto de ser sacudido por la brutal verdad, y mientras la oscuridad se cernía, una única pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién realmente era? La luz del dispositivo de Clara seguía brillando, iluminando la playa, mientras el ruido del caos se alzaba a su alrededor. Lucas miraba a su madre, notando el sudor en su frente y la desesperación en su mirada. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, ya sin aliento, abrumado. Pero antes de que su madre pudiera responder, el cielo se oscureció de manera alarmante. Una sombra gigantesca se cernía sobre ellos, mientras un rugido profundo llenaba el aire. Era un sonido al que todos prestaron atención, como si el mismo mar estuviera advirtiéndoles de algo aterrador. Cuando Lucas miró hacia arriba, su corazón se detuvo. Una nave aún más grande que el submarino emergió, con luces parpadeantes que brillaban como ojos malignos. «Todos al suelo», gritó un oficial de policía, y en un instante, la multitud se lanzó al suelo en un intento por protegerse. El miedo se extendió como un fuego incontrolable entre las personas que gritaban y se refugiaban en la arena. Lucas no. Clara se abalanzó hacia él, pero ya era demasiado tarde. Un estallido ensordecedor resonó, y Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies. La nave había disparado un rayo de luz, y el mundo a su alrededor se distorsionó. Un golpe brutal lo derribó, mientras el polvo y la arena se alzaban a su alrededor. Lucas se levantó tambaleándose, y en medio del caos vio a su madre. La imagen de su madre se desvaneció en su mente. «¿Mamá?», gritó, buscando respuestas en su voz, pero lo que vio hizo que su pecho se encogiera. Su madre se desplomó y un grito de horror se escapó de sus labios. «No, no, no». Lucas corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza. Mientras se acercaba, un grupo de hombres armados comenzó a rodear a Clara, sus caras ocultas tras máscaras. «Atrápenla», ordenó uno, pero el estallido de ruido ensordecedor los interrumpió. El polvo comenzó a disiparse, y Lucas sintió que todo se ralentizaba. Miró a Clara, cuyos ojos ahora parecían brillar con una luz diferente. «Esto tiene que hacerse, Lucas», dijo, su voz tensa. «No puedo seguir escondiéndolo. Tu familia es parte de una verdad que no quieres enfrentar. Por favor, explícalo», gritó, sintiendo que la desesperación lo consumía. «Mamá, Clara, díganme qué está pasando». Pero antes de que pudiera preguntar más, su madre se levantó con una fuerza inesperada. «Lucas, no hay tiempo. Lo que hay en juego va más allá de lo que creía saber. Estamos enlazados por algo que ni tú ni yo comprendemos. Clara es la clave». El caos giraba a su alrededor. La multitud gritaba, se apartaba. Él sentía que el mundo se cerraba sobre él. «¿Qué clave?», preguntó exasperado. Pero cuando miró a Clara, ella ya no era la misma. Sus ojos eran más intensos, más oscuros. La luz que emanaba del dispositivo comenzó a transformarse como si absorbiera todo alrededor.
Lucas, escucha, Clara exclamó. Ellas están aquí por mí, pero no soy solo una indigente. Soy parte de un experimento. Tu familia está involucrada en algo mucho más grande. Sus palabras sonaron como un eco en la montaña, y él sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mi padre, el mismo que huyó de esta vida, fue parte de eso. Espera, ¿tu padre? ¿Quién es tu padre?, preguntó Lucas, la confusión llenando su mente. Es el mismo que lo destruyó todo. Su ambición se llevó la vida de muchos, incluso la tuya. La identidad que hemos estado buscando es mía. Todo se desvaneció al instante. Un estallido atronador resonó detrás de ellos. Un hombre gigantesco emergió de las sombras, vestido de negro, y en sus manos tenía un maletín. Lucas, Clara, hay un nuevo líder en esta historia, y no podemos dejar que reclame la verdad. La familia está en peligro. Tu legado es... Pero antes de que pudiera terminar, un rayo surcando el cielo cortó la noche. Lucas lo sintió en su piel, como si el universo le estuviera revelando su verdad. Sin embargo, el estruendo dejó a todos boquiabiertos. La arena vibró, y lo único que quedó fue un grito profundo que resonó. ¡Lucas, corre!, gritó Clara en un último intento de advertencia, mientras la luz oscura lo envolvía todo. Cuando el brillo se desvaneció, quedó solo él, agachado en el suelo, con la mente llena de preguntas. La oscuridad había regresado, y el silencio era abrumador. ¿Qué había pasado? ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué legado estaba destinado a llevar? El caos y la confusión se dejaron sentir mientras Lucas quedaba en la penumbra, aturdido y hambriento de respuestas, dudando de cada paso que había dado hasta ese momento. Mientras el rugido de luces se desvanecía, él supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Lucas se quedó allí, inmóvil, con la confusión y el horror apoderándose de él. La arena tembló bajo sus pies, mientras el eco de las explosiones resonaba en su cabeza. Las luces del dron seguían bailando sobre la playa, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas. Clara había dicho que todo lo que conocía era mentira, que estaban conectados por algo más grande, su corazón. La multitud a su alrededor gritaba y corría, pero él se sentía atrapado, como si el mundo se estuviera desmoronando, llevándose sus certezas. Y de repente, una sombra oscura se deslizó por la playa. Allí, en medio del caos, apareció un hombre, alto con un traje negro que parecía absorber la luz. «¡Lucas!», gritó, y su voz resonó sobre el ruido. Lucas lo reconoció. Era un antiguo socio de su padre, alguien que había aparecido en sus cenas y eventos. ¿Pero por qué estaba aquí? El hombre se acercó, su rostro impasible. «Es ahora o nunca», dijo, su tono grave. «Tienes que venir conmigo». Sin poder procesar sus palabras, Lucas encontró su voz. «No puedo dejar a Clara. Ella necesita mi ayuda». El hombre negó con la cabeza. «No entiendes, chico. No es solo Clara. Es tu futuro y el de toda tu familia». Antes de que pudiera decir más, un destello iluminó el cielo con una intensidad abrumadora. Una serie de rayos comenzaron a caer del dron, y parpadeos de luz envolvieron a todos como si fueran marionetas atrapadas en una tormenta. Lucas sintió que el miedo lo envolvía. Entonces, una grieta se abrió en la arena, justo frente a él. Todo se concentró en el oscuro abismo que surgió. Él temía que algo surgiera de ella. Y para su sorpresa, lo hizo. Una figura emergió con un profundo rugido. Lucas retrocedió, su corazón a punto de estallar. «¡No!», gritó. Pero no era una criatura enorme, sino su hermana. Ella había desaparecido años atrás en una extraña circunstancia. «Lucas, ayúdame», rogó, extendiendo la mano desde el borde de la grieta. La conmoción lo golpeó como un puño. ¿Cómo era posible? Ella no solo había estado entre los desaparecidos, ella era parte del secreto familiar, de todo lo que su padre había ocultado. Su madre, su pasado, todo le dio vueltas en la cabeza. «¿Eres tú?». Lucas apenas podía creerlo. «Pensé que te había perdido para siempre». Pero su hermana dejó de lado el momento emotivo. «No te quedes ahí. Escucha, tu vida depende de esto». Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué pasaba aquí?
El hombre en traje negro se puso rígido. No puedes confiar en ella. Lo que has creído sobre su desaparición no es la verdad. Tu familia ha estado involucrada en algo más oscuro de lo que imaginas. Lucas sintió una punzada en el estómago. La traición de su familia era una sombra que podría devorarlo. «Espera, ¿qué estás diciendo?», preguntó, la incerteza apretando su pecho. «¿Cuál es la verdad realmente?». Y en ese instante su hermana gritó con una voz desgarradora. «La verdad es que somos parte de un experimento, Lucas. No somos solo humanos. Fuimos creados». Las palabras retumbaron en su cabeza. La incredulidad se hizo eco en la playa descontrolada. Los rostros a su alrededor eran de sorpresa y miedo. «¿Qué estás diciendo? Esto es una locura». «No es locura», repitió ella, su desesperación impresionante. «Ven conmigo, hay secretos que no sabías, verdades que debes conocer». Pero el hombre del traje se abalanzó. «No puedes dejarte llevar, esto es un juego. La familia no es lo que creías. Tus padres no son tus verdaderos padres. Lo que ha dado forma a tu vida entera es una mentira». Lucas sintió que el suelo se movía. Una verdad aplastante. Su vida, cada parte de ella, se desnudaba ante sus ojos. Las relaciones que había valorado y creído eran solo ilusiones. El retorno de su hermana, la traición de los que amaba, el caos de la playa y las luces que iluminaban la oscuridad lo atacaron como una tormenta. Solo había una pregunta en su mente. ¿Qué debo hacer? «Confía en mí», dijo su hermana con los ojos brillantes. «Debemos salir de aquí. La verdad está a punto de desatarse y algunos no sobrevivirán». Y con eso, el tiempo pareció detenerse. La playa, el submarino, su familia, todo estaba en la cúspide de un abismo. Lucas miró a ambos con pánico. Tenía que elegir, pero el peso de la verdad era asfixiante. No sabía si estaba preparado para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Iba a seguirles o se quedaría y enfrentar la devastadora realidad de su familia? Con su mente en un torbellino y el abismo esperando, sabía que la decisión que tomaría cambiaría todo. Y aún no había llegado al fondo del misterio que lo rodeaba. Su corazón latía con fuerza, y una cosa era cierta: todo lo que creía saber estaba a punto de estallar. Lucas se quedó allí, inmóvil, con la confusión y el horror apoderándose de él. La arena tembló bajo sus pies, mientras el eco de las explosiones resonaba en su cabeza. Las luces del dron seguían bailando sobre la playa, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de dudas. Clara había dicho que todo lo que conocía era mentira, que estaban conectados por algo más grande. Su corazón latía con fuerza. La multitud a su alrededor gritaba y corría, pero él se sentía atrapado, como si el mundo se estuviera desmoronando, llevándose sus certezas. «Lucas», su hermana gritó desde la grieta que se había abierto en la arena. Su figura emergía entre el polvo y la confusión. «Ayúdame». La desesperación en su voz lo hizo temblar. Pero, ¿cómo podía confiarle su vida a alguien que había estado desaparecida tanto tiempo? «¿Eres tú de verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿No estás muerta? Escúchame, no hay tiempo», insistió ella, su mano extendida. «Tu familia es un engaño. Tengo que explicarte antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudiera acercarse, un grito desgarrador resonó a su alrededor, y Lucas sintió un frío recorrer su cuerpo. El hombre del maletín negro se abalanzó hacia él. «No vayas, es una trampa. Ellos no son lo que parecen». «¿Qué estás diciendo?». Lucas miró al hombre, con la confusión entrecruzada en su mirada. No podía ser verdad. Su mente estaba a punto de estallar. «¿Acaso tú también estás en esto?». La sombra se alzó más allá del alba que se intuía, y Lucas sintió que todo se movía a su alrededor. El mundo se encogía en un pastel de luces y gritos. «Tú eres parte de esto», gritó su hermana, la angustia quebrando su voz. «Te han estado manipulando desde el día que naciste». El hombre del maletín retrocedió, dejando a Lucas aturdido. En ese momento, las luces del dron cegaron nuevamente la playa. Pero lo que siguió fue aún más decisivo. Clara giró sobre sí misma, con un brillo en los ojos y la determinación en el rostro, que dejó a Lucas sin aliento.
Lucas, yo soy la clave. El dispositivo me da el poder de revelarlo todo. Ellos han ocultado la verdad sobre nuestra conexión. Pero primero, debes saberse quién eres realmente. No, Clara. ¿Qué estás diciendo? Lucas retrocedió, la confusión y el miedo a la deriva. ¿De qué conexión hablas? ¿Acaso todo fue parte del plan? En ese momento, la nube de polvo se desvaneció y la figura del hombre en el traje negro reveló una cinemática tan aterradora como lo que sucedía. Clara es la clave, pero no solo ella. Y en ese instante, a través de la multitud, otra sombra se acercaba, más amenazante que el resto. Y cuando la figura emergió, Lucas sintió que su corazón se detenía. Era su padre, pero en un estado que jamás había imaginado. Su mirada estaba vacía, y en su mano llevaba un objeto que brilla intensamente. Lucas gritó, pero su voz resonó como un eco perdido. «Tú eres el verdadero hijo de...» Y antes de que pudiera terminar, la explosión retumbó nuevamente, más potente, haciendo que el cielo se partiera. Todo a su alrededor tembló, y mientras Lucas intentaba procesar las palabras de su padre, un chispazo de luz lo iluminó todo. Era un artefacto, una especie de dispositivo personal que su padre había estado ocultando. Pero lo que más le impactó fue cuando Clara se volvió hacia él y dijo: «La verdad es que todos somos experimentos. Tu padre no es tu verdadero padre, Lucas. Y tú eres un híbrido, el resultado de un programa creado por ellos». La revelación lanzó a Lucas a un vacío. Su mente gritaba, pero el horror era silencioso. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, se atrevió a preguntar, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Acaso soy parte de esto? Los murmullos entre la multitud se transformaron en una ola de confusión y desasosiego. «Todos fuera de aquí», ordenó el hombre del maletín. «Esto va a estallar». «Espera», Lucas gritó. «¿Qué significa todo esto?». Pero su voz se perdió en la agitación. Antes de que pudiera seguir, el artefacto en la mano de su padre emitió un sonido agudo. «Espera», Lucas extendió la mano. Un giro dramático hizo que las luces del dron se apagaran. La playa quedó sumida en un manto de oscuridad. En ese instante, un destello iluminó el cielo, y en un parpadeo, su padre se desvaneció del campo de visión, llevándose consigo el misterio del artefacto. «Lucas, no», la voz de Clara reverberó en su mente, pero la imagen que se alzó no se podía ignorar. En el aire pesado, con su madre siendo arrastrada, las preguntas resonaron en su pecho. ¿Qué era real? Ahora todo estaba roto y mezclado, un laberinto de traiciones y secretos que no podía comprender. La oscuridad se adueñó de la escena, y mientras el caos continuaba, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente él? Una risa con un tono oscuro resonó desde las sombras, y la figura que había desaparecido reapareció. Un ser que parecía ser una mezcla de todos: su padre, su madre, él mismo. Es hora de que todos sepan quiénes son y quién soy yo. El mundo de Lucas había cambiado para siempre. Lucas se quedó paralizado, con el caos a su alrededor. La figura de su padre, que parecía tener todas las respuestas, se desvaneció de la vista, y una sensación de desasosiego llenó el aire. Clara, con su mirada intensa, se preparaba para revelar lo que había ocultado. «Lucas, hay algo que aún no comprendes», dijo Clara, su voz casi suplicante. Pero antes de que pudiera seguir, el hombre del maletín negro irrumpió en la conversación, interrumpiendo en un arranque al borde de La multitud se dispersaba, los gritos resonaban y una energía densa llenaba el aire. Lucas sintió que el mundo se movía. Todo estaba a punto de derrumbarse. «¿Qué es lo que no entiendes?», preguntó Lucas. Su voz temblaba. «¿Qué quieres decir con que soy el verdadero hijo de...?» De repente, una figura se acercó corriendo. Su madre. Pero no era la madre amorosa que conocía. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos denotaban una locura. «Lucas, ven, no puedes confiar en ellos», gritó, extendiendo su mano desde la distancia. La escena fue surrealista. Era como si el tiempo estuviera atrapado en una burbuja de terror. La multitud jadeaba,
Algunas personas retrocedían. Algunas apenas creían lo que estaban oyendo. «¡Mamá, espera!». Lucas se movió, pero su madre gritó de nuevo. «No soy tu madre, soy solo un eco». El aire se volvió gélido. Lucas sintió como un nudo en su estómago se apretaba. «¿Qué quieres decir con que no eres mi madre?». El caos continuaba, pero su atención se centró en las palabras que caían como piedras. ¿Acaso todo esto es una mentira? Con el corazón latiendo como un tambor, su madre habló. «Naciste en un laboratorio, Lucas. Soy solo una sombra de lo que debí ser. He vivido con el dolor de saber que nunca fuimos una familia real». La verdad explotó en su pecho como un volcán. Tus padres no son lo que piensas. Han estado involucrados en un proyecto secreto. Tú eres el resultado de un experimento. La revelación fue como un golpe. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Cada pilar de su realidad caía en pedazos. ¿Qué? ¿No es posible? Miró a Clara, quien mantenía su mirada en su madre. La confusión y la angustia llenaban el aire. «Lucas, por favor, no pienses en esto así», Clara suplicó, acercándose. «Eres especial. Eso es lo que intentó esconder tu familia. Lucharon por protegerte, pero todo se está desbordando». Pero en ese momento, un sonido agudo cortó el aire. Un grupo de hombres uniformados emergió del fondo del mar, con equipos de flotación, apuntando sus armas hacia la multitud. «Todos al suelo, nadie se mueva», gritaron, y la playa se sumió en el temor otra vez. «Clara, tienes que explicarle la verdad», gritó Lucas, mientras las sombras se acercaban. La tensión aumentó. El hombre del maletín negro hizo un gesto de desesperación. «El tiempo se acaba. Debes decidir ahora». En un instante, todo se alteró nuevamente. Un rayo de luz del dron cayó justo sobre el maletín negro. Una explosión brilló en el cielo con tal intensidad que todos se taparon los ojos. Cuando la luz se disipó, lo que quedó fue un paisaje devastado. Y entre las sombras, una figura se alzó. Un ser imponente con rasgos familiares apareció ante todos. «He llegado para que entiendas tu verdadero legado, hijo, y el lugar que ocuparás en todo esto». Las palabras resonaron en la playa con un poder casi palpable. Lucas sintió que su corazón se detenía. «¿Qué?», fue lo único que pudo articular. «¿Quién? ¿Quién eres tú?». La figura sonrió, una sonrisa que desencadenó recuerdos olvidados. «Soy tú mismo, Lucas. Parte del proyecto. Una versión de ti creado para cumplir con el legado familiar». El tiempo pareció detenerse. La verdad más destructiva estaba a punto de revelarse. Toda su vida, todos sus recuerdos. Una creación. Una lágrima rodó por la mejilla de Clara, mientras Lucas observaba en estado de shock. «Esto no puede ser real. No puede». Y así, mientras el caos continuaba a su alrededor, Lucas supo que ninguna de las verdades que conocía duraría. Todo lo que había creído, su identidad, sus relaciones, todo estaba en el aire. La pregunta que golpeaba con fuerza era, ¿qué significaba ser humano cuando se era solo producto de un experimento? Las luces titilaban en un deslumbrante espectáculo, mientras Lucas intentaba comprender su propia existencia. El eco de aquellas palabras resonó en su mente, y a medida que el estruendo de las explosiones se desvanecía, todo se tornó oscuro.